Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, Ya, gracias, Juan Carlos. Me avisan cuando ya estén casi todos conectados para poder iniciar.
Bien, buenos días con todos. ¿Sí me escuchan claro? Sí, sí, sí se escucha. Hola. Bien, bien, vamos a dar inicio a la capacitación. Eh, bueno, el día de hoy vamos a editar la capacitación del plan de vigilancia COVID-19. Y bueno, y muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué nos capacitan tanto en COVID cuando ya pasó, ya no hay época de COVID, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante mencionarles que en el mes de enero, el 14 de enero aproximadamente, se publicó una nueva normativa, ¿no? Una nueva normativa de COVID, una última actualización, ya que en realidad los casos de COVID, o mejor dicho, la enfermedad como tal, como COVID, no ha desaparecido del medio, ¿no? Es una enfermedad que prácticamente está latente todavía en nuestra población. Sin embargo, ya no es una pandemia, ¿no? Pero sí ya es una enfermedad endémica. ¿No? Vamos a tener, o tenemos, mejor dicho, algunos casos aislados, no en oficina, pero sí en la población de casos de COVID, ¿no? Entonces, como tenemos la última actualización, tengo que con ustedes compartir esta última actualización, que en realidad es casi similar a la anterior, ¿no? A la última, ¿no? Y hay que conversar con ustedes, ¿no? Eh, Bien, el para la vigilancia, prevención, control de la COVID-19 en el trabajo se da, pues, como les mencionaba, el 13 de enero nosotros tenemos una nueva resolución ministerial, la 022-2024 de MINSA, ¿no? Que prácticamente deroga las anteriores normativas, ¿no? A la 1251, ¿no? A la 033, a todas a las anteriores normas, prácticamente las deroga y actualmente estamos bajo la normativa la 022-2024, ¿no? Dentro de las nuevas disposiciones hay algunos parámetros, hay algunas disposiciones que permanecen, hay otras que actualiza, ¿no? En el estado para la población, ¿no? Es importante saber o conocer cuál es la situación, la sala situacional actual del COVID-19 en la libertad, ¿no? Sabemos que hemos tenido algunos casos o un ligero aumento de casos de COVID en la última semana de diciembre, hasta más o menos entre la tercera semana más o menos de diciembre hasta la primera, hasta segunda semana de enero, ¿no? Tuvimos una alza considerable de casos, no solamente en la libertad, sino a nivel nacional, ¿no? Se especuló mucho de algunas medidas que podía haber implementado el Estado, como regresar al confinamiento, regresar al uso de mascarillas, ¿no? Pero simplemente fueron especulaciones, ¿no? Y simplemente hemos continuado eh, bajo la convivencia del COVID-19, ¿no? Nuevamente medidas como tal, así, o cambios radicales que hayamos tenido en el Estado peruano, no hemos tenido, ¿no? Estos casos, como les mencionabas, fue una alza más o menos entre la quincena de diciembre hasta la quincena de enero, ¿no? Más o menos, ¿no? Luego ya hemos tenido una disminución y un ausentismo de pruebas positivas de COVID entre los hospitales, tanto del MINSA como de salud, ¿no? Es importante mencionar también que durante esta etapa de contagio que tuvimos o durante esta alza de contagio que tuvimos en estas fechas entre diciembre y enero, ¿no? La prevalencia de los casos fue a predominio de los adultos, adultos jóvenes, eh, y también hemos visto casos muy aislados y casi continuos de infecciones en niños, ¿no? En niños menores de 5 años y en gestantes, que fueron un grupo muy importante que prácticamente se contagió en esta época, ¿no? Es importante también mencionar qué es el coronavirus, ¿no? Ustedes ya saben, es una enfermedad viral, ¿no? En donde nosotros o la gran mayoría de los personal médico no utiliza antibióticos, ¿no? Sin embargo, algunas personas con infección de COVID optan por tomar antibióticos, ¿no? Entonces, lo que estamos generando en el cuerpo es un aumento de la resistencia bacteriana
¿no? Aumento de resistencia frente a ciertos antibióticos, ¿no? Por el mal uso de estos frente a algunas enfermedades o patologías que podamos tener, ¿no? Como les mencionaba, el COVID es una enfermedad que, bueno, apareció en el mundo en el 2019, en diciembre, en China, ¿no? Y que ya sabemos que la difusión o la rapidez, cómo se propagó esta enfermedad fue muy rápida, ¿no? Y masiva, ¿no? Motivo por el cual se catalogó como una pandemia, ¿no? Una enfermedad pandémica. Hoy en día los casos de COVID claro, los pocos casos que podamos tener en la población de COVID prácticamente es como un resfrío común, ¿no? Una persona puede estar con congestión nasal, con cefalea, ¿no? Con algún síntoma digestivo, ¿no? Y podemos sospechar de un COVID-19, ¿no? Algunas personas han evolucionado, o sea, actualmente algunas personas han evolucionado a síntomas clínicos severos, ¿no? Muertes por COVID también ha disminuido, sin embargo, cuando va a depender mucho de la sintomatología y de la evolución de que tenga el paciente para que pueda evolucionar a un estado crítico, ¿no? Y pueda fallecer, ¿no? Aunado a esto, vamos a tener algunos factores de riesgo que prácticamente van a favorecer, ¿no? La criticidad de la persona, ¿no? Como les mencionaba, la infección por el COVID va a ser variable, vamos a tener síntomas leves hasta síntomas graves o severos, ¿no? En algunos casos van a evolucionar a la muerte del paciente, ¿no? Sin embargo, también tenemos que un 80% aproximadamente de personas infectadas por el COVID su tratamiento va a ser leve sí, pues con tratamiento leve, ¿no? Y con una evolución pues favorable, ¿no? Las variantes en el mundo de COVID-19, sabemos que tenemos múltiples variantes, ¿no? Hemos empezado con variantes como la alfa, ¿no? En el 2020, luego hemos tenido beta, hemos tenido gamma, hemos tenido omicron, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que omicron es la única variante que ha quedado o que ha predominado en el COVID-19, ¿no? A su vez, Omicron también tiene varias subvariantes, ¿no? Y actualmente, es más, la última variante que encontramos en este periodo de diciembre 2023 a enero 2024, es la variante la JN1, ¿no? Que es una variante o una subvariante del Omicron que prácticamente ha predominado en Sudamérica, ¿no? Y que ha sido, pues, y que ha sido no sé si decirlo más letal o ha sido de manera más crónica, pero por ejemplo en países como Brasil y Colombia, pues que ha sido un poquito más crítico que en nuestro país, ¿no? En teoría es como que los peruanos ya estamos ya inmunizados o algo así, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de las complicaciones, no? Dentro de los factores de riesgo se mantiene, o sea, la norma nos menciona que estos factores de riesgo para complicación de COVID, en caso yo tenga la enfermedad, va a ser un poco más crítico, ¿no? Personas con enfermedades oncológicas, personas con enfermedades renal crónica o pulmonar, ¿no? Con alguna afectación cardíaca, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos también, obesos, ¿no? También vamos a tener o va a ser un factor de riesgo para complicación de COVID, ¿no? Gestantes y puérperas, justamente como les mencionaba, esta última alza de casos que tuvimos, la gran mayoría de gestantes que nosotros le hemos realizado pruebas han salido positivas, ¿no? La edad mayor a 60 años también ha sido uno de los factores de riesgo claves para poder contraer la enfermedad del COVID. Disculpen que les corte, ahí las personas que están ingresando pueden ir registrando su asistencia. Al inicio coloqué en el chat. Bien, continuamos. Las formas de transmisión para el COVID-19 siguen siendo las mismas medidas de transmisión, ¿no?
los aerosoles al momento de respirar, de hablar, ¿no? Vamos a expulsar algunas gotículas, ¿no? Que va al aire, ¿no? Y esto se va a propagar, ¿no? En el medio ambiente y vamos a contagiarnos de manera directa, ¿no? O a través de gotitas de secreción respiratoria también, ¿no? Si es que yo hablo, toso o estornudo y no me cubro, porque hoy en día todas las personas debemos de cubrirnos cuando tosemos o estornudamos, ¿no? También va a ser una de las medidas de contagio, ¿no? El contacto directo también, ¿no? Si es que yo estoy frente a una persona, ¿no? Frente con una distancia corta, menos de medio metro, ¿no? O hasta un metro, ¿no? Estas gotículas o los aerosoles caen y me puedo contagiar de COVID, ¿no? Los signos y los síntomas que nosotros vamos a presentar actualmente en personas con COVID-19 va a ser una fiebre, ¿no? Pero es una fiebre ya no tan alta como teníamos en los primeros años de COVID, ¿no? Fiebres altas, ¿no? Y ahora es una fiebre variable, es una fiebre bueno, llega a 38 grados, pero luego baja, ¿no? Con la toma de algún medicamento, como en este caso paracetamol o ibuprofeno, naproxeno, ¿no? O algún antipirético, baja, ¿no? Y prácticamente se mantiene o disminuye, ya disminuye, ¿no? La tos puede ser una tos productiva, es decir, con flema, con presencia de flema, o una tos seca, ¿no? Dolor de garganta ya no es el dolor de garganta que solíamos tener, ¿no? Un dolor intenso, ¿no? Donde no podías ni pasar agua o líquidos, ¿no? Ahora es un dolor de garganta, pues de manera muy sutil, ¿no? La congestión nasal también igual ha disminuido, ¿no? En la intensidad, ¿no? Y dificultad respiratoria, bueno, que sí ha sido uno de los signos de alarma que nos alarmó al personal médico, porque prácticamente era evolucionar a la criticidad del COVID-19, ¿no? Sin embargo, los cuatro síntomas que yo les menciono como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión, esos síntomas sí predominan en el COVID-19, pero ya de manera o de leve intensidad, ¿no? Ahora, pasamos a lo que nos dice en sí la norma o la última actualización, ¿no? La última actualización prácticamente nos da 7 medidas o disposiciones básicas que nosotros tenemos que aplicar de manera obligatoria al trabajador, ¿no? En este caso, al trabajador empleado, en este caso en SAT, ¿no? Bueno, en primer lugar, optamos por la vacunación contra la COVID-19, ¿no? Sabemos que la vacunación del COVID-19, ¿no? Bueno, algunas personas están a favor, otras están en contra de la vacunación, ¿no? Por el rápido avance bueno, de la tecnología médica para poder implementar una vacuna de COVID, ¿no? Sabemos que hace años fabricar una vacuna era pues de largos años, ¿no? Sin embargo, hemos visto el avance de la tecnología médica y sacar rápido una vacuna para el COVID y sobre todo una vacuna que nos ayudó bastante a la población a mitigar la criticidad de los riesgos de evolucionar a una enfermedad crónica, ¿no? Sin embargo, también sabemos que el año pasado, en enero de 2023, el Estado nos dio como que un ultimátum a todos los trabajadores a nivel nacional que teníamos que ingresar a laborar con las 3 vacunas, ¿no? Entonces, prácticamente todo el mundo se empezó a colocar las vacunas por el temor a perder nuestro trabajo, ¿no? O las empresas también implementaron medidas de hacer una vacunación in-house frente a que el Estado podía imponerte alguna multa, ¿no? Por no tener a tu trabajador vacunado. Sin embargo, hoy en día, la nueva actualización del COVID, o por la primera disposición, que es la vacunación del COVID, ya no nos obliga a que los trabajadores estén vacunados. Más sí tenemos que incentivarles a que estén vacunados, ¿no?
como les digo, no es obligatorio, es a libre disposición del trabajador. Sin embargo, nuevamente es importante que todos estemos vacunados porque ya nos va a dar COVID, pero ya nos va a dar en una etapa leve, ¿no? O sea, como un resfrío común. La segunda disposición que nosotros tenemos es asegurar la ventilación en los centros de trabajo, ¿no? Tenemos que evaluar, tenemos, tenemos que evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes del centro de trabajo, ¿no? Tiene que haber entrada y salida de aire, flujos de aire, ¿no? Fuentes de ventilación natural y artificial. En SAT tenemos ambientes que están ventilados, ¿no? Igual tenemos las ventanas también, los aires acondicionados, que también nos ayuda pues a que los ambientes estén ventilados, ¿no? Entonces en ese punto cumplimos prácticamente. Después, la tercera disposición era valorar la aptitud al trabajo. ¿Y esto por qué? Porque hasta el año pasado aún teníamos o había la opción de que el trabajador pueda hacer un trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, ya hoy en día todos los trabajadores tienen que hacer trabajo presencial, ¿no? Si es que tienen algún factor de riesgo o si es que tuvieran alguna enfermedad, yo como médico ocupacional tengo que hacer la vigilancia de este caso, de este trabajador, ¿no? Tengo que valorar la aptitud para que puedan trabajar en óptimas condiciones de salud, ¿no? Se realiza un monitoreo en caso de que alguna persona fuera, fuera un caso sospechoso o confirmado, ¿no? Igual tenemos que seguir registrando en el SIS-COVID, ¿no? Que es una plataforma donde llevamos el control de los casos de COVID, ¿no? Si es que nosotros tenemos algún trabajador hospitalizado, ¿no? Ya no se aísla al trabajador, ¿no? Como solíamos hacerlo anteriormente, ¿no? Teníamos algún familiar directo en casa con COVID, ¿no? La persona también se iba en aislamiento, ¿no? Hoy en día ya no, ya. Pero, sin embargo, tenemos que incentivar a que esta persona use su mascarilla, ¿no? En caso de que tenga síntomas respiratorios. Bueno, brindar material e información a los trabajadores sobre la prevención de contagio de COVID-19, medidas de higiene y cuidados que debe tener en casa, ¿no? O en el centro de trabajo también es importante, ¿no? Gestionar una evaluación clínica respectiva, ¿no? Para verificar si es que la persona ya está en óptimas condiciones para regresar al trabajo, ¿no? O para que ya termine su aislamiento o cuarentena, ¿no? Eso todavía se sigue haciendo, sobre todo en el caso sospechoso, ¿no? Que no necesariamente necesita de una prueba para poder definir o determinar su estado de salud, ¿no? Bueno, nosotros como médicos ocupacionales, durante toda la pandemia de COVID, hemos certificado o hemos brindado descanso médico también a los trabajadores con COVID, ¿no? Sin embargo, hoy el descanso médico ya no es obligatorio, ¿no? Una persona que presente síntomas de resfrío, ¿no? O que sea sospechoso de COVID, ya no es necesario el descanso médico, pero sí tengo que basarme en la sintomatología clínica que pueda presentar, ¿no? Y de acuerdo a eso determinar si es que amerita o no amerita el descanso médico. Pero así que sea obligatorio, ya esta última norma ya no nos obliga a emitir el descanso médico, ¿no? Como anteriormente teníamos, ¿no? Un aislamiento de 14 días, luego bajamos a 10 días, luego a 7 días, ¿no? Hoy en día ya no hay un descanso médico en sí. Esa es una ficha de sintomatología de COVID-19 que se aplica a ciertos trabajadores que puedan ser o que puedan tener algún síntoma sospechoso de COVID, ¿no? Y nada más nos va a servir para una vigilancia médico ocupacional, pero después para hacer para determinar o para confirmar la enfermedad en sí, no. El cuarto punto era tener puntos de lavado de manos, ¿no? Este lavado de manos o podía mantenerse al ingreso del centro de trabajo o simplemente con sustentar que tenemos puntos de lavado de manos entre las oficinas, ¿no? O dentro de nuestros puestos de trabajo, con esto ya cumplimos también, ¿no? Porque es importante el lavado de manos para evitar alguna infección o una contaminación cruzada, ¿no?
a través de las manos, ¿no? Sabemos que hacemos múltiples actividades, ¿no? Y el tener las manos lavadas nos va a disminuir de varias infecciones, no solamente del COVID-19, sino de infecciones digestivas, infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas, entre otras, ¿no? En la quinta disposición que nosotros tenemos o que la norma nos hace llegar es la sensibilización de prevención de contagio, ¿no? Aquí es brindar orientación sobre el COVID-19, cuáles son las medidas de disminución, ¿no? El uso obligatorio de la mascarilla o en su defecto de acá N95 o la mascarilla de 3 pliegues tampoco ya no es obligatorio para esta última norma utilizarla, ¿no? Sin embargo, si es que alguna persona tuviera algún síntoma respiratorio, algún resfrío, sí tenemos que velar por la prevención, ¿no? Por la prevención del COVID para el resto de personas, ¿no? Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de síntomas, ¿no? Síntomas o el autorreporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliares también. Por ejemplo, como hace 10 días más o menos, un trabajador de SAT me reportó que tenía un familiar directo de contagio de COVID, ¿no? Le hice el seguimiento y la persona estaba asintomática, normal, pudo ejercer sus actividades sin ningún problema, ¿no? Y ya, pues hoy sigue tranquilo, ¿no? El señor, ¿no? Y el familiar también con una evolución favorable, ¿no? Tenemos que seguir reeducando a la población, ¿no? Sin embargo, porque sabemos que cuando salió COVID-19 nos aislaron, nos hacían lavado de manos, ¿no? En la puerta de la casa nos sacábamos la ropa, los zapatos, etcétera, ¿no? Y como que ingresábamos a casa de frente a la ducha y estábamos, entre comillas, limpios, estériles y libres del virus, ¿no? Sin embargo, como ya poco a poco hemos regresado pues a la vida normal, de pronto ya las personas como que se olvidan de que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Eh, Algunas personas podemos ser jóvenes, no podemos tener ningún factor de riesgo, pero nuevamente va a depender mucho de la sintomatología de la persona, va a depender mucho de qué enfermedad yo pueda tener, ¿no? O de cómo me ataque el virus a mi cuerpo, ¿no? Hoy puedo estar sano, me puede dar COVID y me puedo morir, ¿no? O sea, igual el riesgo de muerte está presente en la población, ¿no? En menos intensidad, pero igual tenemos que cuidarnos, ¿no? Eh, y bueno, como les mencionaba, seguir reeducando a la población entre nosotros mismos, en los familiares, ¿no? Informar los beneficios de la vacunación, ¿no? Para prevenir las formas graves de la enfermedad, que ya las mencioné en la primera disposición, ¿no? Luego vamos a tener la disposición 6, que es la protección colectiva, ¿no? Así como me cuido yo de manera individual, también tengo que cuidar a la población para evitar la exposición a SARS-CoV-2, ¿no? Que es el COVID-19. ¿Qué voy a hacer? Vamos, en esta última normativa se elimina el trabajo remoto, se elimina y algunas empresas optaron por el teletrabajo, ¿no? Eh, las personas que estaban gestando o que estaban en la etapa de puerperio o en el posparto, ¿no? Se les envió trabajo remoto hasta el año de edad. ¿No? Hoy en día tampoco ya no es válido que una gestante o que tenga un bebé menor de 1 año esté haciendo trabajo remoto, ¿no? Sí continuamos con las reuniones de trabajo, capacitaciones de preferencia virtuales, ¿no? Sin embargo, si hacemos alguna reunión presencial, estos deben estar en espacio ventilado, ¿no? Por ejemplo, el auditorio es un espacio ventilado en donde ustedes pueden realizar sus actividades o sus reuniones de manera tranquila, ¿no? La séptima disposición es las medidas de control, las medidas de protección personal, ¿no? El uso de EPP. ¿Regresamos o no regresamos a las mascarillas? Como les decía, fue solamente una especulación en ese momento, ¿no? Si nos íbamos a confinamiento o no, si usábamos mascarillas todos al 100%, etcétera, ¿no? Sin embargo, el uso de mascarilla va a ser de uso aleatorio, ¿no? Si es que yo deseo, utilizo mascarilla, ¿no? Sobre todo si
fue de mayor énfasis el uso de mascarillas en la población de salud o en el personal de salud, ¿no? Porque sabemos que nosotros prácticamente como que estamos expuestos a múltiples enfermedades o a múltiples infecciones, ¿no? Y prácticamente con la mascarilla ya me disminuye la medida del COVID, ¿no? Por ejemplo, para el personal que está en atención al cliente, ¿no? Ellos sí de preferencia deberían usar su mascarilla, ¿no? Porque obviamente que están expuestos a la gente, a la población, ¿no? Y pueden estornudar, pueden toser, etcétera, ¿no? Y también se podría dar por ahí el contagio, ¿no? Eh, Bien, estas han sido las disposiciones, ¿no? La última que tenemos es la vigilancia de la salud, ¿no? Como les mencionaba, bueno, aparte de la semana pasada ya se ha empezado a realizar, yo, mejor dicho, he empezado a realizar algunas evaluaciones médicas, ¿no? Si es que alguno de ustedes tiene algún factor de riesgo o algún factor crónico o alguna enfermedad, sí es importante que me lleven sus documentos para poder hacer la evaluación y catalogarlos si es que están o no dentro del grupo de riesgo para COVID, ¿no? También se ha empezado o se ha iniciado a realizar con algunas áreas las pausas activas, ¿no? Que también nos va a ayudar a que tengamos ambientes de trabajo agradables, ¿no? Con una disminución de lesiones osteomusculares, ¿no? Sobre todo nosotros que hacemos trabajo administrativos, tenemos posturas prolongadas, movimientos repetitivos, ¿no? Repetitivos sobre todo en las manos, ¿no? Tenemos que hacer la vigilancia médica, ¿no? Entonces ya se les va a ir llamando también por grupos para que puedan acudir a hacerse las evaluaciones médicas, ¿no? Y determinar o no nuevamente si es que pertenecieran al grupo de riesgo, ¿no? Debemos considerar las medidas de salud mental tanto para los trabajadores que realizan trabajo remoto, mixto o presencial para adecuar para adecuar para adecuar el trabajo, ¿no? Para tener un, un adecuado clima laboral, ¿no? También, de igual manera, sabemos que en el COVID-19, este, la salud mental estuvo muy alterada, ¿no? O sea, tuvimos muchos pacientes o tenemos, mejor dicho, altos pacientes con depresión, con ansiedad, ¿no? Que fueron las enfermedades de salud mental que predominaron aquí en el COVID-19, ¿no? Llevar procesos de duelo, entre otros, ¿no? Y bueno, y poco a poco ya, bueno, ya desde el año pasado nos hemos reinsertado laboralmente, ¿no? A la presencialidad, pero sin embargo, sí es importante mencionarles que debemos de cuidarnos, ¿no? Las medidas ya están dadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Va a depender mucho de nosotros de cómo querramos cuidarnos en realidad, ¿no? Cómo prevenir el COVID-19 en nuestra población, ¿no? Bien, esta ha sido la presentación del día de hoy, el plan de vigilancia de COVID-19, la última normativa, la última actualización de la 022, ¿no? Y ya cualquier cosa que ustedes necesiten, alguna duda que deseen realizarme, también acá estoy presta para escuchar sus preguntas, ¿no? Bien, gracias a ustedes por su participación el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tuvieran? Estoy nuevamente enviándoles el link de la capacitación para que puedan registrarse, por favor. ¿Estamos incluidos? Hola. ¿No? Hay que ingresar, ¿eh? Que tenga